estamos? Una vez más, Escuela de Vida Eterna. Una escuela para conocer el corazón de Dios. Qué interesante. Y venimos hablando en una serie de mensajes acerca del Dios de toda gracia. Y habíamos hablado que este Dios de toda gracia es un Dios de pactos. El Dios de pactos. Que desde el comienzo, cuando Él creó a Adán y Eva a imagen y semejanza, lo hizo por medio de su gracia, pero también cuando ellos cayeron y parecía que todo estaba terminado y la humanidad estaba destinada al fracaso, Dios hace un pacto con ellos. ¿Sí? Y ese pacto estaba anunciando que a la larga vendría Jesucristo para redimir a la humanidad caída. Ahí estaba el tema. Jesucristo era la simiente del pacto adámico. Y ahora queremos hablar acerca del pacto que Dios hace con con Noé. ¿Sí? Dios trae una palabra a Noé y lo hace con el fin de preservar a la humanidad. Ahí estamos conociendo el corazón de Dios. Dios quiere preservar al ser humano y lo quiere preservar como Él lo creó, como imagen y semejanza. Entonces Dios se encuentra con este hombre Noé y Él hace un pacto. Capítulo 6 del libro del Génesis. La palabra Génesis significa principios, comienzos. A partir del versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahí tenemos el corazón de Dios. Dios se duele. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. O sea, Noé halló un favor. La palabra gracia está relacionada a favor inmerecido. Entonces, Noé halló favor delante de los ojos de Dios. Noé halló misericordia. ¿Por qué? Vamos a verlo después también por qué. Entonces, ahí Dios dice: bueno, no voy a destruir, porque hay un hombre que es justo y que ha hallado favor delante de mí. El versículo 17 y 18 dice: aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Muy bien, acá hay algo importantísimo. Dios le dice a este hombre Noé: voy a destruir todo, pero contigo voy a hacer un pacto para continuidad de la raza humana, para preservar la raza humana. Voy a hacer un pacto contigo. Y ese pacto va a ser que vas a salvar tu familia y vas a salvar animales, reptiles, que también entrarán en el arca. ¡Oh! ¡Qué importante es esto! ¡Qué importante es esto! Dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Pero en el capítulo 8, versículo 20, Noé, acá la palabra dice: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Noé, en respuesta a la bendición de Dios, a la preservación de Dios, adora, edificó un altar.
¿Por qué? Porque adoración traía la presencia de Dios. Silencio y adoración traen la presencia de Dios. Y dice la Escritura en el versículo 21 del capítulo 8 del Génesis: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, otra vez el corazón de Dios: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Ahí está. El pacto está establecido. El pacto ha llegado a su lugar. Dios se compromete a sí mismo a no destruir más la tierra y a mover a este hombre por medio de su gracia. Una vez más viene la continuación del pacto de Dios hasta que viniera el Señor Jesucristo. Y ahí lo vemos cómo está determinado todo esto. En el capítulo 9, el versículo 16, dice: estará el pacto en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. El arco iris, la señal de que no habría más destrucción y que el Dios de pacto avanzaba hasta que viniera el Señor Jesucristo. Entonces, tanto el pacto que Dios hace con Adán como lo hace con Noé era para preservar la raza humana. ¿Qué quiere decir esto? Nunca más la tierra sería destruida. Jehová dijo en su corazón: no volveré a maldecir más la tierra por causa del hombre, porque el intento del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Ahí está, una vez más, Dios diciendo: señores, mi corazón está dispuesto a la continuidad. Mi corazón está dispuesto a renovar este pacto hasta la venida del Señor Jesucristo. Qué bueno. El Dios de toda gracia haciendo pactos con el hombre. Entonces, ahora se está manifestando a través de este pacto la preservación de la creación. Ahora, ¿por qué Dios lo hace? Fíjese, capítulo 6, versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pero en el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia delante de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios, y caminó Noé. Qué bueno. Un solo hombre fue suficiente para que Dios continúe su pacto de preservar a la humanidad, que no la destruya, hasta poder enviar a Jesucristo el Salvador, que iba a redimir la humanidad entera. Ahora, la simiente de la mujer, que él hizo el pacto con Adán, la simiente de la mujer, que es Cristo, ahora corría a través de Noé. Y Noé activa nuevamente el principio de la familia. El principio de la familia. Entonces, qué interesante es todo esto. Qué interesante es conocer el corazón de Dios. Él va a preservar la humanidad por pura gracia ante haber encontrado a un hombre justo. Y vemos acá cómo Dios le da el diseño, porque Dios es un Dios de diseño.
Le habló una sola vez a Noé y a Noé le alcanzó 120 años para trabajar. Fíjese usted, 120 años. Una sola vez le habló. A nosotros nos habla tantas veces, nos habla 120 veces y no nos alcanza un año. Pero a Noé solamente una vez y le duró 120 años. Entonces, capítulo 7, dijo luego Jehová: no entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Lo invita a entrar al arca, diseño que Dios mismo le dio. Noé se movió por un diseño de Dios. Y esto es lo que tenemos que aprender, que el corazón de Dios es un corazón de diseño. Y Él se movió a través de ese diseño. Y Él se movió para alcanzar un propósito. ¿Cuál fue el propósito de Noé en esta tierra? Bueno, construir el arca, salvar su familia y preservar la raza humana y esperar la venida del Salvador. ¡Wow! Entonces, qué interesante es todo esto. El versículo 13, en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Qué interesante. Familia, preservación de la familia, no solamente del ser humano como algo aislado, preservación de la familia. Dios piensa en familia. Ese es el corazón de Dios. Por eso tenemos que conocerlo y entenderlo. Ahora, en el capítulo 8, versículo 16, cuando ya todo había pasado y no quedaba más nada, Dios le dice: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, familia. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Bueno, ahí está nuevamente. Lo mismo que le había dicho a Adán, ahora le está diciendo a Noé. Salgan por la tierra, multiplíquense, fructifiquen. Ese es el diseño de Dios, ese es el corazón de Dios. Que usted fructifique, lleve fruto, lleve fruto. El mismo Señor Jesucristo dijo: en esto conoceréis que sois mis discípulos, ¿sí? En que lleváis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. ¡Wow! ¡Wow! Ahí está dándose algo fundamental. Y finalmente, Dios luego establece una señal del pacto, que ya lo hemos visto, y es la señal del arco iris. Entonces, ¿qué tienen en común el pacto que Dios hace con Adán y con Noé? Primero y principal, que fue un pacto hecho por gracia. Segundo, el diluvio y el pacto dejan una marca, y esa marca es preservar la simiente escogida hasta que viniera el Salvador, preservar el ser humano, la familia, hasta que Jesucristo viniera. Segundo, evitar el fracaso del linaje de la mujer, porque ahí estaba la promesa. Tercero, recuperar la familia. Recuperar el sentido de familia que hoy está siendo bombardeado, destruido. Si algo quiere el enemigo hoy es que la familia se destruya. En cuarto lugar, la maldad fue restringida y se conservó la creación. Y por último,
El pacto con Noé aseguraba la venida del Salvador. Qué interesante todo esto. Y aquí vemos Génesis capítulo 8, versículo 21, que después que Noé adora a Dios, después que baja del arca, después que va a comenzar de nuevo la humanidad, lo primero que hace Noé es adorar, edificar un altar. Y cuando Noé edificó ese altar, una vez más confirmó la señal del pacto. Y dice que percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, entienda el corazón de Dios, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Fundamental, fundamental. Dios promete no juzgar más a la creación. No juzgar más a la creación. El problema es que la intención del corazón del hombre es inclinado siempre al mal. Inclinado siempre al mal. Hoy el hombre no acepta que Jesucristo pueda redimirlo. No acepta que Jesucristo pueda reconciliarlo con el Padre. El hombre se ha atomizado tanto, se ha endiosado tanto a sí mismo, ha caído en un humanismo tan grande, y aún esto, y esto corre por mi cuenta y me hago cargo, ocurre dentro de las iglesias. O sea, Jesucristo salió de la escena de muchas iglesias. El que vino a redimir la humanidad, el que vino a rescatar la humanidad, el que vino a reconciliarnos con el Padre, el que vino a darnos nueva vida, prácticamente ya no está en la escena. O sea, tenemos un cristianismo sin Cristo y una iglesia sin cruz. Entonces, Dios ve que el remedio, atiéndame bien esto, Dios ve que el remedio para la maldad y el pecado del hombre no es el juicio, sino la gracia. Porque el corazón del hombre siempre está inclinado hacia el mal. Es perverso. Entonces Dios dice, no gano nada con juzgarlo, sino con volcarle gracia. Pero en algún lugar debo juzgar el pecado. Y lo juzgó en Jesucristo. Por eso Jesucristo fue a la cruz, para que todo el pecado de la humanidad sea cargado sobre él. Y allí condenó Dios el pecado de la humanidad en Cristo Jesús. Y al derramar su sangre, derramó el perdón universal para todos los que se arrepienten y creen en Él. Por eso es un Dios de gracia. No es un Dios de condena, es un Dios de gracia. Por eso el remedio para la maldad y para el pecado del hombre no es juicio, es gracia, es misericordia. Entonces allí se restaura el corazón del hombre. Fíjese lo que es la manera en que Dios ve las cosas. Él las ve desde la gracia, desde la misericordia. Qué interesante todo esto. Y luego Dios establece una señal con Noé. Una señal que traería para la eternidad, porque vio que cuando llueve, luego sale el arco iris. Y esa es la señal del pacto. Esa es la señal. Entonces allí Dios reafirma el valor de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué Dios reafirma el valor de la vida? Porque la vida está creada a imagen y semejanza de Dios. Por eso Dios
levanta al hombre porque ha depositado de su ADN. Y la persona que recibe el discernimiento de esto se da cuenta que hay una nueva identidad en él. Una identidad que lo ha rescatado de su perversa manera de vivir. Entonces, con el pacto, Dios se está asegurando que vendría el Salvador. Dios es un Dios de pactos, como dice la canción, que cumple sus promesas. Y acá está prometiéndonos que el Salvador vendría y que restauraría la familia y que restauraría al ser humano. Entonces se estaría preservando la simiente escogida hasta tanto Jesucristo vendría. Los días de Noé eran días muy difíciles, de mucha hostilidad y de mucha perversión en el ser humano. Días muy difíciles. Y Dios lo vio y dijo en su corazón, Génesis capítulo 6, versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Cómo eran los días de Noé? Días de perversión. Días donde el ser humano se burla de Dios. Días donde el ser humano se cree omnipotente. Y habla a nivel Dios. O sea, a ver, días de mucha idolatría. ¿No ves que en nuestra querida Argentina hemos idolatrado al jugador Diego Armando Maradona a nivel Dios? ¿Qué nos ha pasado? Qué lejos hemos ido. A nivel Dios. Y eso habilita a Dios para que traiga el juicio sobre la tierra. Esta manera de vivir que llevamos habilita a Dios para que venga el juicio sobre la tierra. Por eso Dios busca intercesores que se pongan entre Él y la tierra para que Él no la destruya. Por la maldad del hombre, por la maldad de la humanidad, la familia totalmente destruida, el concepto de familia totalmente equivocado. Bueno, esos eran los días de Noé. Y ahora, el mismo Señor Jesucristo, en Mateo 24, versículo 36, hablando de su segunda venida, dice, versículo 36, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Igual, ¿verdad? ¿Entiende hoy la humanidad? Para nada. La prostitución, la pornografía, la degradación del ser humano ha llegado a sus límites. Aún degradan a los niños. Aún degradan sus propios cuerpos. Estamos en los días de Noé. Estamos en los días donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. O sea, el escenario, señores, está preparado para la segunda venida de Cristo. Pero ¿qué pasaba en los días de Noé? No entendían. O sea, el entendimiento espiritual,
estaba cegado. Es como que tenían vendas mágicas y no podían entender lo que estaba pasando a su alrededor. Es como el ejemplo de la ranita, no sé si lo conoce. Ejemplo que se usa para marketing, que se usa para administración de empresa, que si usted tiene una olla con agua hirviendo y usted tira una ranita, la ranita automáticamente va a saltar por el cambio de clima que experimenta su cuerpo y sus reflejos hacen que la ranita automáticamente salte. Pero si usted tiene la misma olla con agua tibia, usted tira la ranita y la ranita se pone a jugar. Luego enciende y da más fuego y el agua poco a poco comienza a cambiar de grados hasta que entra en ebullición, hasta que comienza a hervir. Y mientras todo iba cambiando, la ranita estaba distendida y jugaba en el agua y no se daba cuenta que a su alrededor todo estaba cambiando. Y cuando quiso reaccionar, por el hecho de estar tan distendida, ya no lo pudo hacer. Moraleja, a tu alrededor las cosas están cambiando. El mundo espiritual está cambiando. No te distiendas. La gente dice Jesucristo, que la gente en los días de Noé no entendieron que se venía el juicio de Dios. No lo entendieron. Y como las ranitas seguían jugando distendidos, jugando el hombre a ser omnipotente y no dándose cuenta de las limitaciones. Tan solo una pequeña, llamémosle pandemia que nos está afectando. ¿Cuánto se ha llevado? ¿Y dónde está la omnipotencia de esos seres? Personas que tenían excelente estado de salud, personas que gozaban de la vida, para que usted vea lo descuidado que está el hombre, lo descuidado que está el mundo, lo descuidado que está el mundo. Dice, no entendieron hasta que vino el diluvio. Y muchos no van a entender hasta que el juicio de Dios se manifieste. No van a entender que se tienen que volver a Dios. No van a entender que es un Dios de toda gracia, que lo está esperando con los brazos extendidos para perdonarlos, para restaurarlos, para reconciliarlos con Él. No lo quieren entender. Bueno, convengamos que la religión hizo mucho daño y pintó un Dios que no era. Entonces a la gente le cuesta creer ahora que sea Dios quien los esté buscando, que sea Dios quien los esté acercando al corazón de Él. No lo pueden entender. Bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy. En el libro de Hebreos, capítulo 11, el versículo 7, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. ¡Wow, wow, wow! Por la fe, por haberle creído a Dios, condenó al mundo. Yo me lo imagino en un lugar donde no hay ríos, estar trabajando él y su familia 120 años, haciendo un arca, y pasaba la gente, y pasaba los vecinos, se le burlaban, se le reían, el viejo está chiflado, ya haciendo un arca, acá no hay río. Pero él por la fe estaba condenando al mundo. Y esto, cuando dice que Dios le advirtió, le dijo, Noé, voy a destruir la tierra, pero he hallado que tú eres un hombre justo y voy a soltar gracia sobre tu vida. Dice
cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Si usted mira ahora, ¿qué se ve ahora? Nada, no se ve nada, todo sigue igual, parece que no ha pasado nada, pero se ven señales que nos advierten que la humanidad se va a autodestruir. Los otros días escuché a un estadista que decía que la Cuarta Guerra Mundial va a ser con palos y con piedras. ¿Y cuánta razón tenía? Hay tanto armamento que si se desata una tercera guerra mundial, no queda nadie, no queda nada. Y la cuarta va a ser con palos y con piedras, porque lo único que va a quedar son palos y piedras. Entonces acá se activa la fe. Dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, por haber preparado el arca, por haber obedecido, porque la fe y la obediencia van juntas, por haber soportado la burla, por haber soportado el escarnio, por esa fe él mismo condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, Noé fue heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Oh, mi Dios. Oh, my God. Entendió el corazón de Dios. Y cuando tú entiendes el corazón de Dios, tú te puedes mover por medio de la fe. Y no esperes que otros te entiendan, porque otros no tienen la luz, el discernimiento, la revelación que tú estás teniendo en ese momento y que Dios te la está dando. Porque la gente ve lo natural, ve el aquí y el ahora y ve hasta donde tienen 10 centímetros de sus ojos, pero no pueden ver la proyección de Dios, no pueden ver el propósito de Dios, no pueden ver los diseños de Dios. Entonces es ahí donde uno se tiene que activar por medio de la fe, porque eso te hace justo delante de Dios. Y ahí estamos conociendo el corazón de Dios. Dios espera que tú te muevas por medio de la fe, porque la misma palabra dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador de los que le buscan. O sea, no busque otra manera de agradar a Dios que no sea por medio de la fe. No busque otra manera de ser justo que no sea por medio de la fe. Porque si usted quiere agradar a Dios, tendrá que moverse por fe. La fe lo volverá justo delante de los ojos de Dios. Y esa justicia que es por medio de la fe va a activar la bendición de Dios a su vida. Oh, mi Dios. Oh, my God. Entonces, Dios está esperando galardonarlo. Dios está esperando recompensarlo. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando usted lo busque por medio de la fe. No cuando usted lo busque por medio de obras religiosas, sino por medio de la fe, lo dice la Escritura. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador de aquellos que le buscan. Conozca el corazón de Dios. Yo tengo un Dios que me quiere recompensar. De hecho que ya lo hizo. De hecho que lo seguirá haciendo. Y cada vez que yo me mueva por fe, la recompensa de Dios estará sobre mi vida. Al igual que Noé. Acá tenemos el libro de los héroes de la fe. Y Noé está dentro de los héroes de la fe. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, la fe no es por vista, es por obediencia. Es por obediencia. Y cada vez que usted obedece a Dios por medio de la fe, la gracia, el favor,
la bendición de Dios estarán sobre su vida. Estarán sobre su vida. No tenga la menor duda. No la tenga. Entonces allí vemos cómo Dios trabaja para con nosotros. ¿Y la cosa quedó allí nada más? No. En la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, el versículo 18, atienda bien esto, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Allí Dios condenó el pecado de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios es amor, pero también es justicia. Y la rebeldía del hombre, la iniquidad del hombre, él tenía que condenarla y eligió por amor condenarla en su Hijo. El justo muere por los injustos. Eso es amor, porque amor sin justicia no es amor. No podemos decir que amamos y a la vez somos injustos con las personas que decimos que amamos. Es imposible. Entonces dice acá, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Él desciende a los infiernos y acá nos muestra que hay espíritus que están encarcelados desde la eternidad. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Mientras Noé, atiéndame, preparaba el arca, personas que morían, sus espíritus estaban encarcelados. Jesucristo, cuando Él muere en la cruz, visita a los infiernos y les predica a las personas, a esos espíritus que están encarcelados, porque aún así el corazón, la gracia y la misericordia de Dios, hasta esa gente le fue a dar una oportunidad. Le fue a mostrar su gracia. Fíjese usted, ¿estamos conociendo el corazón de Dios? El justo que muere por los injustos. ¿Qué me dice usted? El que no tenía pecado y se hace pecado para conquistar el amor de Dios para nosotros, para reconciliarnos, para restaurarnos, para volvernos amigos de Dios. Dice acá, para llevarnos a Dios. Jesucristo tiene como fundamento llevarnos a Dios y presentarnos justos por medio de Él. Por medio de Jesucristo, por medio del derramamiento de su sangre, nos presenta justos delante del Padre. Dios es un Dios de pacto. Y ya vamos a llegar hasta el pacto que Dios hace con el Hijo. Que Dios hace con el Hijo y a los espíritus que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¡Wow! ¿Puede conocer el corazón de Dios lleno de amor, lleno de oportunidades? ¿Puede conocer el corazón de Jesucristo que desciende al Seol y rescata a los espíritus que estaban encarcelados y les predica? ¿Puede conocer ese corazón? Y en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2,
Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, cuidado que hay un infierno, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Atiéndame, y con esto voy terminando. Dios no perdonó al mundo antiguo mandándole el diluvio, pero guardó a un hombre que a los ojos de Dios era justo. Y cuando Dios ve la justicia en ese hombre, derrama su gracia. Y cuando la gracia se derrama sobre Noé, Noé tiene obediencia en fe, 120 años para construir un arca. Dice que él fue el pregonero de la justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo impío. La justicia de un hombre hizo que venga el diluvio sobre el mundo impío. Hoy estamos como los días de Noé, dándole permanentemente las espaldas a Dios, no tomándole en cuenta su amor, su justicia, el corazón reconciliador de Dios, el corazón lleno de favor de Dios. Y vuelvo a repetir lo mismo, atiéndame, vuelvo a repetir esto. La intención del corazón del hombre solo es el mal. Y el remedio para la maldad del pecado, de la iniquidad del hombre, Dios advierte que no era el juicio, sino la gracia. Hoy la gracia de Dios se está derramando sobre tu vida. El favor de Dios se está derramando sobre tu vida. Porque en el corazón de Dios ya no quiere destruir al hombre, sino que quiere levantarlo, darle imagen y semejanza, colocar la simiente de Cristo dentro de él. La Biblia dice que somos participantes de su naturaleza divina, porque imagen y semejanza somos. Y la simiente de Cristo está en nosotros. ¡Wow! El Dios de pactos. Conozcamos el corazón de Dios. La escuela de vida eterna es una escuela para conocer el corazón de Dios. Y el corazón de Dios vemos, primero, es un Dios de pacto. Segundo, es un Dios que es recompensador de aquellos que le buscan por medio de la fe. Tercero, es un Dios que siempre tiene una nueva oportunidad. Cuarto, es un Dios que se goza cuando hay un pueblo que lo adora, que lo alaba, porque lo entiende. Lo que Dios quiere es que tú y yo lo entendamos, que entendamos cuáles son sus motivaciones para hacer las cosas, cuáles son las intenciones con que Dios hace las cosas, porque de esa manera nos volveremos sabios. Bueno, para eso está la escuela de vida eterna. Gracias por haberme dejado entrar a tu casa, a tu vida. Te bendigo y nos volvemos a encontrar en la próxima escuela de vida eterna. Hasta pronto.